hacerlo. Pasaríamos a la segunda pregunta, la PROC 750. ¿Qué medidas va a adoptar la Junta de Extremadura para garantizar el confort térmico en las aulas de los centros educativos de nuestra región? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, con registro de entrada 18.329 y tiene un tiempo de 3 minutos para poder hacerlo. Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor Pozo. Es un placer debatir hoy con usted. La verdad es que me ha sorprendido porque es verdad que en la agenda de la Junta de Extremadura la señora Pérez hoy no tiene agenda, la señora consejera tampoco, solamente hay 3 actos, 2 de la señora Bazaga y 1 del señor Santamaría. Pensaba que iba a estar ella hoy aquí, pero aún así para mí es un placer poder debatir con usted. Mire, como sabe, el 14 de agosto de 2024, hace aproximadamente un año, la Junta de Extremadura publicó el decreto 95/2024 de 3 de julio por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculados a la prestación de servicios educativos destinadas a las entidades locales de Extremadura susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa FEDER 21-27. Mire, por concretar los objetivos de esta convocatoria, como usted sabe, y tal y como especifica ese decreto, es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y afrontar los efectos del cambio climático. Por eso están financiadas con los fondos FEDER, porque dentro del objetivo número 2, hacia una Europa más verde, aparecen estos fondos para que se cumplan esos principios de necesidad y de eficacia, no solamente de reducir las emisiones, sino también para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Según el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo del 24 de junio del 21, relativo al Fondo Europeo del Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión, estos fondos se tienen que destinar para obras de mejora en la envolvente térmica de los edificios e infraestructuras, aislamientos en cubiertas y fachadas o la instalación de carpinterías exteriores, persianas y acristalamientos. También para obras de instalaciones de sistemas de iluminación eficientes en el interior de los edificios, cambios de luminarias, instalaciones de control de intensidad, obras de mejora o implantación de sistemas de calefacción, de climatización y o producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia y la implantación de sistemas de climatización por aerotermia centralizado. Teniendo en cuenta los plazos de la convocatoria, usted sabe, en mayo debería haber estado resuelta. Hoy hemos visto la resolución en el DOE de esta cofinanciación con las entidades locales. Y, bueno, la última noticia que tuvimos hasta hoy pues, fue el discurso de la señora Guardiola en el debate del Estado de la región, que coincide pues, con lo que hemos visto y publicado. Para 74 centros, 74 ayuntamientos, una inversión total de 9,5 millones de euros. Hoy, al conocer la resolución, aún así queremos mantener la pregunta porque, como le digo, en esa resolución aparecen además no solamente para la climatización y el confort térmico, sino para otras cuestiones relacionadas con la eficiencia energética. Por eso, señor Pozo, le preguntamos qué medidas va a adoptar la Junta de Extremadura para garantizar el confort térmico en las aulas de los centros educativos de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para poder responder a la pregunta, tiene la palabra el señor Pozo Pitel, que también le damos la bienvenida por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señorías, permítanme decirle que efectivamente llegan tarde con esta pregunta. El Gobierno de la presidenta María Guardiola lleva trabajando en la mejora de las infraestructuras escolares de nuestra región y en garantizar el confort térmico a que usted hace referencia desde el mismo día de su toma de posesión. En base a lo establecido en la Ley 4/2019 de 18 de febrero de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños, se han realizado auditorías energéticas conforme a las cuales se están llevando a cabo los planes de mejora en la materia. Auditorías, por cierto, que ustedes dejaron, como el resto de obras en nuestros centros escolares, sin iniciar o sin terminar. Valga como ejemplo el Plan de Infraestructura 2014-2022. Este Gobierno las ha terminado y, además, va a llevarlas a cabo en el resto de los centros pendientes mediante la contratación de servicios para la realización de auditorías energéticas y planes de mejora en diversos centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como son las escuelas oficiales de idiomas, conservatorios oficiales, escuelas de adultos, centros de profesores y recursos, CEPAs o centros de educación especial, con un valor estimado del contrato de 116.008,25 euros.
Efectivamente, gran parte de nuestras infraestructuras escolares necesita ser modernizada para cumplir con estándares actuales de eficiencia energética. Por ello, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha priorizado la instalación de sistemas de energía renovable, como puedan ser las placas solares, reduciendo el consumo eléctrico y generando energía limpia. Sustitución de sistemas de climatización y calefacción obsoletos por alternativas eficientes, como la aerotermia, adaptadas a las necesidades de cada edificio y que ayuden a combatir los efectos del cambio climático. Mejora del aislamiento térmico en ventanas, puertas y cubiertas para reducir pérdidas energéticas, lo que repercute en un menor coste operativo. Estas iniciativas tienen un doble impacto positivo. A corto plazo, reducen los costes operativos de los centros, liberando recursos para otros proyectos educativos. A largo plazo, contribuyen a una menor huella de carbono, posicionando a nuestras escuelas como referentes en sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Estas propuestas reflejan nuestra convicción de que los centros educativos pueden y deben ser agentes de cambio en la lucha contra el cambio climático. En relación con la eficiencia energética en los colegios, efectivamente el Diario Oficial de Extremadura número 158 de 14 de agosto de 2024 publicó el Decreto 95/2024 de 30 de julio por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculados a la prestación de servicios educativos destinadas a las entidades locales de Extremadura, susceptibles de ser financiadas con el FEDER 21-27 y se aprueba la convocatoria. De acuerdo con el artículo 6 del referido decreto, estas ayudas se tramitan por el procedimiento de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública en los términos previstos en el capítulo 2 del título 2 de la Ley 6/2011 de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dichas subvenciones se harán efectivas con cargo al proyecto Eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas educativas de infantil y primaria hasta una cuantía máxima de 30 millones de euros. Cada solicitud corresponderá con un único proyecto, aunque en él se podrán incluir más de una actuación. A efectos de este decreto se considera proyecto aquella actuación o conjunto de actuaciones susceptibles de definición individualizada para las cuales se solicita subvención y que vienen definidas en el correspondiente documento técnico, anteproyecto o proyecto. Son proyectos subvencionables siempre que se trate de proyectos integrales cuyo objeto principal sea la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras municipales asociados a las actividades educativas y que podrán incluir la integración de fuentes de energía renovables, obras de mejora de la envolvente térmica, entre otras, aislamiento en cubiertas y fachadas y o la instalación de carpinterías exteriores, persianas, lamas y acristalamientos con mejores características térmicas. Obras de instalación de sistemas de iluminación eficientes, entre otros el cambio a luminarias de alta eficiencia energética, la instalación de sistemas de control y regulación de la iluminación artificial o de control de la intensidad y el encendido. Obras de mejora o implantación de sistemas de calefacción. Serán actuaciones elegibles las instalaciones de calefacción, climatización y o producción de agua caliente sanitaria mediante sistemas de aprovechamiento térmico, aerotérmico, utilizando bombas de calor, tanto para infraestructuras existentes como de nueva creación. También para la implantación de sistemas de climatización por aerotermia centralizados altamente eficaces. El presupuesto total elegible de la solicitud es el resultado de la suma de los presupuestos parciales de las actuaciones que lo integran, incluido el IVA, en su caso cuando éste sea subvencionable. La ayuda mínima es de 30.000 euros y la máxima de 200.000 euros. La ayuda económica que se concede financiará como máximo el 80% del coste total elegible del proyecto con un límite total de 200.000 euros. Por lo tanto, cada entidad local beneficiaria deberá aportar al menos el importe equivalente al 20% sobre el coste total elegible o sobre el coste final elegible del proyecto subvencionado. En el caso de la mínima inversión posible, deberá aportar 7.500 euros. La presente convocatoria de subvenciones es susceptible de ser financiada en el marco FEDER con el siguiente encuadre. Objetivo político 2, que busca una Europa más verde. Dentro de este objetivo, las medidas de fomento reguladas en este decreto se sitúan en la prioridad P2A, transición verde. Objetivo específico 2I, fomento de la eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Actuación 2101, mejora de la eficiencia energética en edificios públicos. En este sentido, los proyectos que se desarrollan al amparo de la convocatoria de subvenciones se orientan a satisfacer los objetivos del programa y responden a las necesidades de inversión prioritaria para fomentar la eficiencia energética, en particular para acelerar la renovación eficiente desde el punto de vista energético de los edificios e infraestructuras públicas, así como la descarbonización y el impulso de la eficiencia energética. A esta base reguladora le resulta de aplicación el principio de no causar perjuicio al medio ambiente.
El procedimiento de concesión, su financiación y pago han sido diseñados para facilitar a las entidades locales su preparación y ejecución. Así, el pago de la subvención se realizará de la siguiente manera. Un primer pago anticipado del 25% con la concesión de la subvención. Un segundo pago anticipado por importe del 50% de la subvención concedida previa justificación del 25% del primer pago. Y un tercer pago del 25% restante a la justificación del 100% de la subvención una vez ejecutada la actuación, recibida y puesta en servicio. Tramitadas las actuaciones integrantes de este expediente, este mismo lunes, efectivamente, el Diario Oficial de Extremadura publica la resolución de 27 de junio de 2025 del Secretario General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de concesión de subvenciones para la realización de obras de eficiencia energética en edificios e infraestructuras vinculados a la prestación de servicios educativos, destinados a entidades locales de Extremadura. Todos los ayuntamientos de la región, de conformidad con su autonomía local, han podido realizar las solicitudes de ayuda que han estimado convenientes según las necesidades de sus centros escolares. Desde el punto de vista de la estabilidad y sostenibilidad de los servicios públicos, estas actuaciones sobre los edificios escolares contribuirán a una significativa reducción de los costes de mantenimiento y conservación que corresponde a las entes locales. Se han presentado 94 solicitudes, resultando beneficiarias un total de 74 que corresponden a 63 ayuntamientos por un importe de 9.480.782,05 euros. El remanente de los 30 millones iniciales será objeto de una nueva convocatoria con los mismos fines. Respecto a la eficiencia energética en institutos de educación secundaria, las intervenciones van destinadas a la instalación de luminarias, LED y placas fotovoltaicas. La financiación será con fondos FEDER por importe de 18 millones de euros. Con fecha de 14 de agosto de 2024 se publica anuncio de licitación en el perfil del contratante de la plataforma de contratación del sector público del expediente de contratación de suministro de sistemas de generación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico y luminarias LED para la adecuación del sistema de iluminación y mejora de la eficiencia energética en institutos de educación secundaria dependientes de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, con un valor estimado de 5.660.286,31. Comprende dos lotes. Lote 1, Badajoz, con un presupuesto base de licitación de 3.410.910,82, que comprende 30 centros, y un lote 2 de Cáceres, con un presupuesto base de licitación de 3.445.035,61 euros, que comprenden 28 centros, lo que hace un total de 58 centros y el plazo de ejecución será de 9 meses. El lote 1, el adjudicatario ha resultado la Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A., cuya oferta es la mejor clasificada por un importe de 1.940.675,49, IVA excluido y con las condiciones adicionales ofertadas. El lote 2, la UTE Aneum LED S.L., por importe de 1.972.498,64. Se adjudicaron ambas el 11 de 6 de 2025 y las obras comenzarán este verano. Se sacará una nueva licitación para 65 centros por el remanente de la financiación total disponible. Señorías, frente al abandono y desidia de nuestros centros escolares por parte del anterior Gobierno socialista, el Gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, en 23 meses, presenta hechos, realidades, como son las 371 actuaciones en centros educativos con 38 millones de euros ejecutados, o el destino de la mejora de eficiencia energética y puestos ya en marcha de 9,5 millones en colegios y 7 millones de euros en institutos. Señor Pozo, su tiempo ha finalizado. Termino, señora presidenta. Simplemente decirle, señoría, para terminar, que la eficiencia energética no es solo una cuestión técnica, sino también una oportunidad para garantizar una educación igualitaria y de calidad. Y el Gobierno de María Guardiola trabaja desde el primer momento en hacer posible esa educación. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Pozo. Y para turno de réplica tiene la señora Fernández un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Pozo. Bueno, la pregunta viene tarde por horas porque la resolución tenía que haber salido en mayo y ustedes la han publicado hoy. Además, usted estará de acuerdo conmigo en que nunca es tarde para que la Junta de Extremadura dé transparencia a todas las acciones políticas que desarrolle. Por eso siempre es una buena pregunta y una buena respuesta la que nosotros queremos desde el Gobierno. Mire, usted ha dicho que la inversión total es de 9,5 millones de euros aproximadamente.
La partida presupuestaria que ustedes resolvieron el año pasado, en el decreto, era de 30 millones de euros. Le sobran más de 20 millones de euros. Usted me puede vender a mí un éxito esta convocatoria si quiere, pero le sobran más de 20 millones de euros de fondos europeos. Fondos europeos para los que el Partido Popular votó que no en Europa, por cierto, y que ahora ustedes están gestionando. De más de 800 centros públicos que tiene nuestra región, de más de 800 centros públicos, se va a hacer una inversión en 74 centros. Usted me puede vender a mí un éxito de convocatoria, pero sinceramente, señor Pozo, yo no se lo puedo comprar. Mire, ustedes han delegado otra vez en los ayuntamientos competencias de la Junta de Extremadura. Y esos ayuntamientos tienen que cofinanciar al 20% esas obras. Y son los que tienen que estar vigilantes para que se desarrollen esas obras. Y, de hecho, hoy, en la resolución, ustedes recogen en el punto quinto, en el artículo 5, en el punto 4, que la responsabilidad recae sobre los ayuntamientos. Es que lo especifican. Ustedes les dan el dinero a los ayuntamientos, ellos se encargan de ejecutar el presupuesto de la Junta de Extremadura y, además, son los responsables. Es una forma de gestionar desde la Junta de Extremadura muy extraña, señor Pozo. Y, además, esta resolución que ustedes han publicado hoy también contempla otra cosa. Contempla que si las obras tienen un coste inferior al previsto, reducirán la subvención. Pero no hemos visto ningún punto, señor Pozo, que diga que si el coste es superior de los materiales, por ejemplo, que es lo que estamos viendo desde que comenzó, desgraciadamente, la guerra de Ucrania, que si los costes son mayores, ustedes van a asumir ese importe y van a aumentar la subvención. Eso tampoco lo dicen en la resolución y les han sobrado 20 millones de euros, señor Pozo. Mire, nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos registrado una batería de preguntas con solicitud de respuesta escrita y solicitudes de información a la Junta de Extremadura, porque queremos saber específicamente, precisamente, ese dinero que van a recibir los ayuntamientos para realizar esas obras en los centros educativos, si van destinados a mejorar la envolvente térmica, o van destinados a mejorar las luminarias, o van destinados a mejorar los aislamientos, las carpinterías, las persianas, la climatización. La pregunta es sobre el confort térmico. Es que esta subvención es para muchas cosas. Por eso nosotros específicamente hemos realizado esas preguntas por escrito y esas solicitudes de información por escrito. Y yo es que me temo que dentro de un par de semanas ustedes me van a contestar con el enlace a esta resolución. Y todo no va destinado a la climatización. Hay más cosas que entran dentro de esta subvención. Nosotros estamos de acuerdo con la descarbonización, por supuesto. Reconocemos que existe el cambio climático. Pero queremos específicamente que ustedes nos contesten para qué va destinado cada dinero, porque en la resolución de hoy sabemos cuánto dinero pone cada ayuntamiento, sabemos cuánto dinero pone la Junta de Extremadura, sabemos cuánto cuesta en total la obra que se va a realizar y también sabemos que tienen hasta 2027 para realizarla. Y, señor Pozo, eso no garantiza que en la próxima ola de calor, que puede ser en septiembre, el alumnado tenga una respuesta, porque volveremos otra vez a utilizar una medida extraordinaria, que es la de la reducción escolar. Y la reducción escolar es un problema para muchas familias que no pueden conciliar, porque sus hijos se quedan en las horas máximas de calor en el centro educativo, mientras que las familias que sí pueden conciliar recogen a sus hijos. Nosotros queremos saber si van a tomar alguna medida para que a corto plazo no tengan que utilizar esta medida que era extraordinaria. Eso es lo que queremos saber, señor Pozo, desde el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Cuáles son, a qué va destinado ese dinero? Si es al confort térmico. Sabemos que va a llegar 2028, se supone que estarán realizadas las obras para entonces y nosotros nos alegramos mucho por esos 74 centros educativos. Sabemos que les ha sobrado más de 20 millones de euros de esta convocatoria y queremos saber si con esos 20 millones de euros ustedes van a realizar obras en los centros educativos o van a tomar alguna medida que no sea reducir la jornada escolar, que supone un problema para las familias de nuestra región. Esa es la pregunta que nosotros le realizamos. Por eso no viene tarde, señor Pozo, porque estamos hoy a 7 de julio y el 1 de septiembre se incorporan los docentes a su centro educativo, además de que estén todavía trabajando los equipos directivos de nuestra región. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández. Y para turno de dúplica tiene el señor Pozo Pitel un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Me reitero, efectivamente llegan tarde. Mire, yo quería tener un punto de vista conciliador en este asunto. Está claro que su papel de oposición es de la crítica, pero me gustaría que esa crítica sea constructiva y no una crítica alarmista y sensacionalista. Ustedes estuvieron en el Gobierno no hace tanto tiempo y creo que comprenden perfectamente la situación que están planteando en esta comisión. Pero por eso me resulta sorprendente la pregunta que realizo. Mire, la Ley 4/2019 de 18 de febrero de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños se publicó en el DOE número 36 de 21 de febrero de 2019. Su disposición final señala que la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Le pregunto, ¿qué han hecho los gobiernos del PSOE al respecto? Ya le respondo yo, nada, dejadez absoluta. Es más, hace unos días acaban de votar en contra precisamente de una propuesta en materia de eficiencia energética. Habla usted de la ola de calor. Durante la ola de calor de junio de este año, solo 39 centros redujeron la jornada escolar y siempre tras la consulta al Consejo Escolar. Esto no significa cierre del centro. Solo se permite la salida a alumnos cuyos padres lo consideren así. Los centros siguen funcionando, adaptándose a las circunstancias, y funcionan el transporte escolar, los comedores y las aulas matinales, posibilitando la conciliación familiar. En su caso, y por no ir más lejos, con la ola de calor que se produjo en el 2022, el PSOE puso en marcha medidas de flexibilización, medidas extraordinarias por circunstancias meteorológicas excepcionales. Y fueron 120 centros los que se acogieron a ella de los más de 800 existentes. Estas medidas vienen recogidas en la resolución de 30 de mayo de 2024 de la Secretaría General de Educación Profesional de entonces, por la que se aprobaba el calendario escolar 24-25. El secretario general de Educación del anterior Gobierno socialista sabe lo que señaló al respecto, que el objetivo de estas medidas era, literal, convivir con el cambio climático y con las altas temperaturas. No dijo en ningún momento que la Junta de Extremadura fuese a desplegar otras medidas para paliar este problema. Y lo peor, no hicieron nada, inacción total. Sin embargo, el Gobierno de hoy, de la presidenta María Guardiola, ha entendido que hay que invertir fuertemente como lo está haciendo en modernizar las infraestructuras de los centros educativos para mejorar las deficiencias de los edificios y mejorar la eficiencia energética para compensar los gastos en materia de energía y producir energía limpia. La práctica demuestra que a ustedes les preocupan poco o nada la equidad y la igualdad de oportunidades. Es evidente. Todos los alumnos, pero también los trabajadores de la Administración, docentes y no docentes de Extremadura, tienen el derecho a estudiar y a trabajar en las mismas condiciones para garantizar que no haya circunstancias externas que afecten a su rendimiento, ya sea por el frío o por el calor. Y a ustedes en ese momento les parecía tan importante, a tenor de las palabras de su secretario general de entonces y de sus actuaciones posteriores, que no hicieron absolutamente nada. Y esa es la diferencia. Un ejecutivo anterior que es consciente del problema, que lo ve venir, pero como mucho tiene un discurso de cara a la galería. Y un Gobierno, el actual, que actúa, que toma la iniciativa y que resuelve los problemas de los ciudadanos, especialmente los niños y los jóvenes, que están dentro de nuestro sistema educativo. Vivan donde vivan, porque nosotros no establecemos diferencias ni jerarquías. La Extremadura rural es prioritaria para la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y para el Gobierno de la Junta de Extremadura, aunque a esto a usted no les preocupa mucho tampoco. Y es que los datos son evidentes. El panorama que nos encontramos es el que es. Lo he explicado antes en mi intervención. Auditorías energéticas, como dispone la Ley 4/2019, sin terminar. Obras escolares sin visos de comenzar. Falta de equipamiento. Y lo más grave, 0 euros destinados específicamente a climatización escolar. Mientras tanto, nuestros escolares, como usted dice, sufriendo las olas de calor. A ustedes les gusta la política de salón, pero así no se consigue nada. Hablar por hablar, cuestionar por cuestionar. Eso no mejora de la vida de los extremeños. Lo que sí mejora es trabajar. Y les reitero, ¿qué hicieron ustedes? Nada. Y les repito la cifra. En solo 23 meses, este Gobierno hemos ejecutado 371 actuaciones en centros educativos, con 38 millones de euros. 30 millones para eficiencia energética. 18 millones para institutos.
Además, se ha contratado la realización del resto de auditorías energéticas que quedaban en otros centros que ustedes no habían contratado. No es una cuestión de oportunismo político, que es lo que ustedes practican, sino activar políticas que ayuden a paliar los efectos nocivos que tienen las olas de calor y que afectan al normal funcionamiento de nuestra vida académica. Este Gobierno avanza en mejorar las condiciones laborales y de estudio de la comunidad educativa, para que el calor o el frío no sea un obstáculo que impida una educación igualitaria. Estamos trabajando para que nuestros centros educativos, en no mucho tiempo, sean un modelo de sostenibilidad para llegar a reducir los costes operativos en un 80% y disminuir, en consecuencia, la huella de carbono. Respecto a lo que decía de los ayuntamientos, como les dije al principio, en virtud de su autonomía local, han decidido qué actuaciones quieren llevar y cuáles no. Y el resto del dinero que usted dice que ha sobrado, aquí no sobra nada. Aquí se va a volver a invertir y se va a volver a dar la oportunidad a aquellos ayuntamientos que consideren necesario invertir en materia de eficiencia energética en estos centros. Y en los institutos, el resto de los 7,5 millones restantes, la Junta de Extremadura volverá a realizar la contratación para poder instalar luminarias y placas solares. Para terminar, señora presidenta, señorías, mientras el anterior Gobierno socialista dejó a nuestros escolares a merced del cambio climático, este Gobierno actúa con determinación, recursos y planificación. Eso sí es luchar contra el cambio climático y las altas temperaturas. Hemos pasado del abandono y la acción, de las promesas a los hechos, de la desidia a la responsabilidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Pozo. Creo que tampoco tiene ningún tipo de más preguntas para poder responder, pero le invitamos a que se pueda quedar con nosotros para finalizar.